Listo, ready. So, okay, guys. So today we're gonna be working today in our class number 11. Ready? So it's the week 11 of the basic one. Ready? Important, guys. Remember that the basic one it's going to have 12 weeks. So this week we are in the week 11. This week. Ready? The next week is going to be the week number 12. All of this of basic one. Ready? The next week, o sea, the week of July the 17th, el 17 de julio, right? We are going to start with the first week, week number 1 of basic 2. Ready? Basic 2. O sea que ya casi acabamos el básico 1. ¿Listo? Estamos a 2 semanitas, esta y la otra, de terminar el básico 1 y arrancar con el básico 2. ¿Listo? La otra semanita la mayoría va a recibir, bueno, todos van a recibir un videito donde les explico más esta parte que es la última semana. No hay descanso entre un nivel y otro. Vamos a continuar derecho, dándole así, trabajando súper duro como venimos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, vayan calculando más o menos cuánto les falta para abrir el básico 2. ¿Listo? Recuerden que para abrir el básico 2 o para abrir cualquier nivel extra, tenemos que cumplir con 3 requisitos. 1, tener una nota superior a 80. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, tener un porcentaje de avance superior al 90%. Y tercero, tener el 80% de las actividades aprobado. ¿Qué significa eso? Que de ese 90% que hemos avanzado, mínimo, 80 de esas actividades tienen que haber sido aprobadas con una nota superior a 80. ¿Listo? Es decir, en nuestro nivel básico 1 tenemos 50 actividades. ¿Listo? De esas 50 actividades, el 80% serían 40 actividades que tienen que estar sí o sí aprobadas para poder abrir el básico 1, el básico 2, perdón. ¿Listo? Entonces, muchos de ustedes, de hecho, ya les aparece activo el básico 2. Los que no, pues ya saben lo que tienen que cumplir para poder activarlo. ¿Listo? Para que se les vaya abriendo y la semana de julio 17, 17, empezamos con básico 2, ¿listo? Entonces en esta semanita estaremos trabajando nuestra primera clase de básico 2, ¿ok? ¿Listo, guys? ¿Clear? Clear, teacher. Yes, Clear. teacher. Clear. Excelente. No teacher, es por fine. asustarlos, no es por asustarlos, no es por... Pero para que vayan calculando, ya saben, ¿no? Que... Bueno, my dear people, listen. Entonces, ahora sí, let's start with our beautiful class, okay? Bueno, my dear, we're going to start here with our class. The class is going to start with this question. It's a question super simple. Andres, help me to read this question that it's right here. How cold is your city? How cold is your city? Oh my God, how cold is your city? Bueno, let's unscramble this question, right? Vamos a desbaratar. What is the meaning of how? How solito, ¿qué significa how? ¿Cómo? ¿Cómo? Right? ¿Cómo? Muy bien, excelente. How solito significa cómo. But it turns out that when we have how and an adjective, how plus an adjective is going to change. Ya no va a ser cómo, sino va a ser qué tan y el adjetivo. Entonces, en este caso, en vez de decir cómo significa qué, perdón, how cold. ¿Qué tal? ¿Qué tan qué? ¿Qué tan frío? ¿Qué tan frío? Very good. So we have qué tan and then the adjective. In this case, qué tan frío, right? And the rest of the question is really simple, no? How cold is your city, no? For example, in my case, I live in Bogota. Bogota at night, it's around, like it gets down to about 9 or 10 degrees Celsius, ¿no? Degrees Celsius, o sea, grados centígrados, degrees Celsius, ¿no? More or less, like when it's very cold, ¿no? It's like the minimum temperature, 9 on 10. But usually it's like 13, 12 degrees Celsius, so more or less. Anybody else? Like, how cold is your city? Medellin, if you live in Barranquilla, if you live in Tunja, in Meta, no sé, wherever you live. How cold is your city? Teacher, sorry, es
Climb, ¿qué es eso? La palabra it gets. Ah, get down es como cuánto baja. Get down es Pero, como ¿qué bajar, es la ¿no? palabra? ¿Cómo es? ¿Qué es la letra ahí del? No se entiende mucho. Wait, down, Down. Ah, ok. de abajo, Es ¿no? que Get down. entendía como una, ahí se ve como una AI. Yo por eso no Sorry, no, it's entendía. D-O-W-N, down. Ok, teacher. Okay, so it gets down Thank to you. about 9 to 10 Celsius degrees. What about your Y cities? cities. Y East Medellín, Medellín, it gets down to about between 20, 22 and ¿qué? 19. That's the minimum. Esa es la mínima. 19, Sí, 19. 19, sí. Listo, good. About 19 19 Celsius degrees. Degrees degrees. Celsius. Ajá. Muy bien, very good. Between 19 and 20, es que 20, 22, 24. Okay, but when we talk about that, it's the minimum, es la Okay, mínima. Entonces, okay, 19. yeah. 19. Listo, good. Very good. Excellent. ¿Alguien más? How much or how cold is your city? Entonces, Álvaro ya nos dijo Medellín gets down to about 19 Celsius degrees. Si usas Medellín, ya no tienes que usar it. With es un reemplazo para Medellín. Okay, ¿Right? listo. Thank you. Entonces, Medellín gets down to about 19 Celsius degrees. Listo. ¿Quién más? Anybody else? Teacher, y si quiero decir que sube, o sea, la temperatura puede llegar hasta, Ya vamos para allá, don't worry. Que así me es que acá adelanté un donde yo bit. vivo es muy caliente. Ok, very good. Pero igualmente tiene que ser, o sea, digamos, es muy caliente, pero tiene una temperatura mínima, más o menos. How much it gets down? ¿Hasta cuánto se baja? It gets down to about 25. Uf. Ok, 25 Celsius degrees, I suppose, Celsius, right? Okay, teacher. I live in Cali, and it gets down to about 18 grades Celsius. Degrees Degrees Celsius. 18. Celsius. Muy bien, excellent. Okay, 18, it's more or less similar to Medellín, a little bit, yes? Yes, similar, teacher, similar. Okay, very good, excellent. Thank you so much. Medellín, Medellín baja más a veces. It Medellín gets llega a down veces lower. It's down more lower, than sí. it's more than Medellín- cool than Cali. Sí, no, llega a unos, a veces a 13. Okay, 13. Okay, esa era la que, digamos, la mínima. Entonces la mínima a veces es, no sé, 13, let's say. La mínima puede Sí, ser puede hasta ser 13. así. Okay, listo, excelente, very good, excellent. ¿Alguien más? Anybody else? ¿De alguna otra ciudad? Mari. Teacher, Yes. sería Castilla la Nueva. Mhm. It's down about 21. Also very hot. 21 Celsius degrees, ¿cierto? Grados centígrados. Muy bien, listo, very good. Okay, excellent. Y si entonces yo quisiera Más bajo, preguntar, ¿cierto? sí, of course, En good, that's it. temperatura. Bueno, y si yo quisiera preguntar qué tan caliente es la ciudad, entonces, ¿cómo sería la pregunta? How warm? Sí. Hot? How Warm? hot? Yeah, good, exactly. Okay, how hot is your How city? hot is your city? Is Pues your ahora city? sí los que viven en Tierra Caliente, Marisol, Paula, bueno. How hot is your city? In that case, listo, pero pilas. In that case, we don't say it gets down. No hablamos de cuánto baja, sino cuánto sube. Sube. How do you say Gets up. subir? Up. Get up. Goes up or Yeah. gets up. Ready? So Goes in that Goes case, Get up. it goes or gets up. Y lo mismo, to about. Tarara. ¿Listo? Pues vamos a ver ahora sí. Let's say, how hot is your city? What is the maximum temperature? Barranquilla goes up to about 36 and 42 degrees Celsius. Okay, between 36 and 42 degrees Celsius, right? Oof, my God, that is Yes. super hot. Oof.
Okay, Yes, good. sí. Thank you, Ronald. Teacher, Thank te you. invitamos un día de esto para que vengas a sudar acá. No joda, Oh cule my calor God. esa que- Uish, Okay, okay, good. Oh my God, 42 degrees Celsius, me derrito. I melt. Surely. Muy bien, very good, excellent. ¿Qué más? A ver, Mari, how much is in Castilla? How hot is that? Okay. Castilla, it get up Yes, to gets up. about Uh-huh. 30 Okay. grades Celsius. Degrees Celsius. Yes. ¿Listo? Grades. Recuerden que grades son como notas. Cuando hablo de grados son degrees. Degrees. Okay. Right? Entonces, degrees Celsius. Muy bien, excelente. Very good. Okay. Anybody else? Edwin? Paula? Teacher, yes. Neighbor gets up to about 40 degrees Celsius. Celsius. Yes, Celsius. No, my God. Okay, good. Okay. Andrés? Sí, lo que es Neiva, Cúcuta, Santa Marta, Fucking hot. ellos tienen muy Barranquilla. Yo estuve la semana pasada y Yes, se me se brotó está toda la hablando, espalda, ¿no? se está hablando como tal de grados, más no la sensación térmica, porque por Ah, ejemplo, sí, antes de ayer estuvo en 48 grados la sensación que térmica. térmica, la Sí, humedad. Because of maneja the la calor. humidity, ¿no? Por la humedad, sí. Because of the humidity. Humidity. Bueno, muy bien. Thank you, guys. So, in that case, well, of course, we're talking about cities, but in this case, especially in Colombia, we're going to have some of the geographical features. Geographical features are the different things that we have in different parts of the country. For example, here in Colombia, we are in a plateau. Plateau, it's like a mountain, which is plain. But for example, in the person who is in Meta is in a flatland, which is like un llano, right? Or for example, the person that is in Cali and all of that, it's like in a valley, no? So in this case, we're going to have different kinds of geographical features, no? So the geographical features over here, actually in Colombia, we have most of them, right? We have, bueno, let's say super fast. Island, bueno, island, what is the meaning of island? Island. Isla. Isla, ¿cierto? Esa, pilas, esa S no se pronuncia, es island, ready? Because Iceland es el país, Islandia, ready? Y se escribe con C. Pero esta, que es con S, se pronuncia island, o sea, la S no suena y obviamente es isla, like San Andrés. Very good. Waterfall. Cascada. Cascada. Mountain. Montaña. Lake. Lago. Lago. Forest. Selva. Bosque. Bosque. Very good. Desert. Desierto. Desierto. Pilas que se pronuncia diferente a dessert, que es Dessert. con doble S. Dessert, ¿qué era qué? Desierto. Postre. Postre. Ese doble S Postre. es postre. Y ese que tiene una sola S es desert y es desierto. ¿Listo? Muy bien. River. Río. Río. Canyon. Cañón. Cañón. Oh. Sea. Mar. Mar. Ocean. Volcán. Buen momento. Ocean. Ocean. Océano. Océano. Good, very good. Ocean, sí. Volcano. Volcán. Volcano. Valley. Valle. 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 Listo, ahí vamos bien. Wait. I'm going to erase. Swamp. Swamp. Eso es Pantano. Pantano. Muy bien. Pantano, Pantano. sí. Ready? Iceberg. 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 Pues Iceberg. iceberg, right? Reef. Arrecife. Arrecife. Coral, right? Very Arrecife, good. sí. Exactly. Cave. Cueva. Cueva. Bay. Bahía. Bahía. Pond. Bahía. Pozo. Como un estanque, Un ¿no? estanque. Estanque, sí, exactly, pozo, estanque. sí. Like the water is there, but it's still, it's not moving, it's just there, ready? Ajá. Muy bien, good. Guys, any question on vocabulary? ¿Alguna pregunta en vocabulario en esta parte de geographical features? Sé que fue un poco rápido, pero are actually very easy to remember. Geographical features. Questions, alguna que no hayan quedado clara? Forest, volcano, valley, iceberg. No, teacher. No, all that. that's Claro, it. claro, sí. Listo, súper bien, very Teacher, good. Bueno, ¿puedes pronunciar nuevamente desierto? desert. Desert. ¿Listo? Careful with that. Las voy a escribir aquí, las dos transcripciones fonéticas. Entonces, this one is, esta que es desierto con una sola S es desert. O sea, literalmente es así. El acento está en la primera E. ¿Listo? The second one
that is this one. It's desert, is with I, and then the accent is in the second one, is desert. Esta es desert. ¿Listo, Heidi? Yes? Gracias, teacher. No problem, all fine. Bueno, guys, muy bien. So in Colombia, of course, that we have all of these kind of different geographical features, no? For example, I don't know, really, I don't know, but how hot is, let's say, well, Villavicencio, I don't know. Yo realmente no sé, I don't know, Villavicencio, I don't know. How hot is Villavicencio? Anybody knows? More or less? Very hot, very hot. 27 maybe. Okay, somebody said it gets up to about, Y se te gets gusta up to about 27. 31 or 32 max. Okay, so let's say it gets up to about 31 degrees Celsius. Listo, muy bien, very good, that's it. But what about if I say, for example, how tall is, how high is Medellin? I don't know how high is that mountain. Because Medellin, it's a mountain, but how high? How many meters over the ocean's level? How high is Medellin? Mano, approximately 2060 Meter. no 2060 de ahí se me olvidó 2000, how much? 600 600? 600 sí 600 Okay, meters. High. meters sí yes Very okay, good. And Bogota, anybody knows how high is Bogota? 2,600. Is the same? Maybe. Okay. Very good, very good. And Monserrate, anybody knows how high is Monserrate? Our mountain? 3,000. teacher I'm sorry Wait, Marisol was first. Marisol was first. okay say Marisol Mari. Montserrat is 3,152. Meters. Muy bien, excellent. So Meters. it's about 300 to 1,000 meters. Muy bien, very good. teacher high is Medellin how high is Medellin is about 1,495 95 meters high. Ahora sí tiene más Meters sentido. high. Very good. Listo. yeah Good. yeah yeah Good, excelente. Listo. Para responder no tienes que responder, no tienes que repetir la pregunta, solamente it's about, Listo. Good. no Ready? solamente como para que todo de pronto como entráramos en lo que iba a hablar Perfect, don't nuevamente worry. entonces lo repetí Eso. Listo. Entonces, here we're going to have different kinds of questions that are related to the information, to the geographical information of the country, right? But as you can see, in all the questions over here, we're going to have the particle how plus an adjective. What is the meaning of how plus an adjective? ¿Qué es lo que significa how más adjetivo? ¿Qué tan? ¿Qué tan? ¿Qué Very tan? good. Thank you. That's it. So in that case, we're going to find out over here, that we have the same question with many different possibilities. No, so for example, we have how far. What's the meaning of how far? ¿Qué Lejos. tan lejos? ¿Qué tan lejos? Lejos. Very good. So we can find the question when it's point A from point B. Yeah. So how far is Cali from Tuluá? ¿Alguien sabe? De pronto, maybe somebody from Cali. How far is Cali from Tuluá? No approximately 1 hour. ¿qué? Okay, 1 hour. Very good. Thank you. 1 hour, That's it. yeah. East, 1 hour. Yes. Careful with the pronunciation of the word approximately. Ready? Approximately. No approximately. Esa T no se pronuncia, sino approximately. Ready? Approximately. Exactly. Yes, Great. teacher. It's so good. Excellent. So how far it's going to measure the distance from point 1 to point 2? No? Guys, for example,
the people who live here around Bogota, how far is Bogota from Melgar? Anybody knows? How far is Bogota from Melgar? 2 hours? More or less, no, more or less 2 hours. So actually, I can give that distance with time, or I can do it with distance, no? So for example, it's Bogota is 100, more or less, it's about 100 kilometers from Melgar, no? Using the preposition. So it is ta 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 from the other part, no? It is 1 hour, okay, Cali is 1 hour from Tuluá. Cali is, I suppose, no say, let's say 53 kilometers from Tuluá could be, right? So I can use it with time or I can use it with distance, right? Same, I can talk about how big. What is the meaning of how big? ¿Qué tan Grande. grande? Exactly. So in that case, what I'm talking about, how big, it's talking about area, ready? So when I describe the area of a place, of course, I'm talking about square meters. What is the meaning of square meters? Metros cuadrados. Metros Exactly, of course, no? So we talk about Yes. a square because it's area, no? So that's why, no sé, Bogotá, it's kilometers square. Ajá. Exactly, square kilometers, no? Kilometers Cartagena, cuadrados. Cartagena is 80, 83.2 Square kilometers. kilometers. Square kilometers. Muy bien, excellent. That's it. Listo. So in that case, another possibility. Then we have 3 possibilities which are very similar. How high? What is the meaning of how high? ¿Qué tan Alto. How long? ¿Qué tan ¿Qué tan ¿Qué tan largo? grande? Largo y how Tan deep. largo. ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan profundo? Muy bien, excellent. So in that case, what we have is the same question, but in different directions. How high is from the ground, from the 0 point to the sky. How long is from the 0 point horizontally, and how deep is from the point 0 to down, right? So it's the same question, but in that case, it's, using from different directions. One particularity is that these 3 adjectives, they have to appear again in the answer. For example, how high is Montserrat? Because the answer is complete, no? Monserrate is, Marisol told us, Monserrate is 3,154 meters, pero ¿qué? ¿De largo, de profundo o de alto? High. Alto. So the adjective is going to go again at the end. Right? So Monserrate is 3,154 meters high, right? How long, y esta sí no me la sé, la buscan ustedes. How long is Cauca River? How long is Cauca River? Teacher, en Monserrate podría uno decir it's o no, is high, su altura. Okay, so of course we would say it's high, pero en ese caso high, o sea, altura se escribe así. Este con I es el adjetivo alto. ¿Listo? Altura se escribe así. It's high, is, tin, tin, tin. ¿Listo? Es otra forma, obviamente. Digamos que un poquito más complicado. ¿Se pronuncia así, high? Yeah, it's the same. It's high, high, high. Both are right. Ready? Yes. Okay. Well, the question was, how long is Cauca River? Andrés. Cauca River is 1 kilometer long. Okay, good, very good. Oh, journey route here. It's 965 kilometers. Yeah, so I would say it's 1,000 kilometers. I don't know. Yes, because 1 kilometer is too short. Yes, I would say 1,000 kilometers. I suppose that. I don't know. Okay. Okay, well, exactly then, Durani wrote the Cauca River is 965 kilometers. ¿Pero de qué? ¿De alto, de profundo, de largo? Long. Exactly. Long. So remember, the adjective has to go also at the end to specify, para especificar, porque puede ser que estemos hablando de la profundidad del río, ¿no? Entonces, no, the it is, o the Cauca River, it's 965 kilometers long. That's it. Ready?
Muy bien. And the other questions that we saw, how hot, how cold, you know, when I say how hot, it gets up to about, it goes down to about, and then the degrees. Ready? So in that case, Eso es, ¿qué tan llanas son las tierras? no. ¿Llanas o How, planas? flatlands son los llanos. ¿Listo? Pero acá la pregunta es how hot o how cold. Depende, la que quieras. Ah, ok. Right? How cold are the, bueno, en este caso como son calientes, digamos que el llano es caliente, entonces how hot are the flatlands, más o menos. Let's say how hot are the flatlands. Ujú, ok, ok. So the person is going to tell me, no sé, they are, or they get up to about, sorry, about, I don't know, I would say maybe 30 degrees, más o menos. 30. Yes, like, well, Marisol is in Metano, so she says more or less about 30 Celsius degrees. ¿Listo? Guys, the idea with this question is that we can talk about measurements and, of course, talking about numbers, no? So kilometers, meters. Remember that we have two different measure systems, no? We have the American system, which I don't like, the American system, which is, you know, feet. What is the meaning of feet? Yes. And Yes. inches. What is the meaning of that? Pulgadas. Pulgadas, right? And then we have, of course, yards. We have other measurements in the American system. And we have the international system. Miles. Exactly, miles, all of that is with the American system. And the international system, which, you know, it's easier. It's the meters, centimeters, kilometers, with the same with grams, kilograms, centigrams, decigrams, all of that, right? So it's going to be basically easier. In Colombia, we use this one. So the fact that we speak in English, it doesn't matter. We continue to use this measurement system. Yes, no importa que estemos hablando en inglés o en español, igual nuestro sistema métrico es el internacional, así que no tenemos por qué cambiarlo, obviamente. Ready? It's important to know that they use a different one, but it's their metric system. It's not our metric system. So they want to use it, that's all right, but we continue to use our metric system, meters, kilometers, and all of that. So, ready? Guys, hasta ahí cómo van. Questions, difficulties, problems with these different questions. ¿Qué tan lejos, qué tan grande, qué tan caliente, qué tan largo, qué tan bajito, qué tan qué? Questions, all of that. ¿Todo bien? All fine? All fine. Fine. Fine, listo. Si se fijan, son las mismas preguntas que hacíamos cuando tratamos de describir a las personas, solo que con adjetivos para personas, ¿cierto? Yo decía, por ejemplo, bueno, Liliana, how tall are you? Lily, how tall are you? I 1 meter Mhm. and 64 Good, centimeters. good, very good. Oh, you could say 1.64 meters, and that's it. No, so well, basically the same. And of course, tall. Yes. So it's the same question. How tall? It's talking about physical characteristics. No, how tall are you? I am, of course, 1 meter 64 meters, 1.64 meters tall, right? And that's it. The same if I say, for example, how old am I? All right, I'm asking you, how old do you think that I am? So how old am I? Approximately, more or less. You are 35 years old? Uy, me veo viejo, of course. No, less, but okay, but thank you. So she said, you are 35 years old. No, no, como así, my God, 35? That's too much. I'm younger. But okay, no problem, right? 30? So, yeah. You're 31. Approximately 31, but right now, that's like 30. But approximately, I'm gonna be 31 in August, the next month, okay? So don't worry. Anyway, this is the same question. How old, how tall, how high, how hot is talking about a measurement with a quality, something that can be measured. For example, the age, la edad puede ser medida, la altura puede ser medida, el peso puede ser medido, y en caso de los accidentes geográficos, pues lo mismo. La altura, la distancia, la temperatura, el área, all of that can be measured. Ready? Do you know what is the meaning of measurements?
Medidas. Medidas, muy bien, very good. So the verb measure, of course, medir. ¿Listo? Ready? So that's what we can measure. All of these dates, all of this information can be measured. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, everything is clear. Muy bien. Now, the second part. Right now here, for example, we have different cities. We have different rivers. We have different geographical accidents in Colombia, no? For example, in Bogota, we have a mountain which is Montserrat. But for example, in, I don't know if it's in Armenia or in, I don't know what is the department, but they have, for example, Nevado del Ruiz, that is another mountain. And for example, in Nariño, they have, I forgot the name of the volcano. Galeras. That one, thank you so much. They have the Galeras, which is another volcano, which is another mountain. Which of the three mountains is higher? Which of the three mountains? The Galeras, the Monserrate, or the Nevado del Ruiz? Which one is higher? Monserrate. No, actually, that is the shortest. Ese es el más chiquito. Maybe Nevado Ruiz. I think that the Nevado del Ruiz is the highest, right? So in that case, in complement to the measurement of the characteristics, en complemento a las medidas, we can make comparisons, right? Comparisons that we previously have seen, comparisons que ya habíamos visto, ¿cierto? Ya hemos visto cómo hacer una comparación y decir que este es más alto que este, o que este es más bajito que este, o que este es más lindo que este. For example, question, between Cartagena and Bogota, which are two of the most expensive cities in the country. I don't know really well, but what city is more expensive, Cartagena or Bogota? Bogotá. Cartagena. Cartagena. Somebody said Cartagena, somebody says Bogota. En una parte Cartagena y en otra parte Bogotá. O sea, Depending tiene the parte place, y parte. exactly, Se very depende, good. sí. Entonces, but in that case, I am making a comparison between Cartagena and Bogotá. Solamente estoy incluyendo Cartagena y Bogotá, no más, fin, ¿cierto? But I said, like, bueno, supongamos que es Bogotá, digamos que es Bogotá, let's say, in general, we would say that Bogotá, Cartagena. ¿Quién me puede completar esa comparación? Eso ya las habíamos visto por allá al principio. Bogotá. Okay. Bogotá is Bogotá more is more- expensive than Cartagena. Don't worry. Paula, ya habías empezado, dale, Paula. Bogotá is more expensive than Cartagena. Bogotá is more expensive, expensive than Cartagena. Listo, excelente, very good. Ready? Ahora yo quiero saber cuál es más fría. No. Bogotá. Bogotá is colder. Obviamente. Bogotá is more coldest than Cartagena. Momento, porque ahí hubo como tres Colder. opciones. Entonces Colder. alguien dijo Ajá. colder, alguien Than dijo Cartagena. More cold, More cold. more cold, alguien dijo por ahí more coldest, y se incluyeron hartísimas opciones. Good. ¿Cuál es la correcta? Colder. Colder, muy bien. Good. Estas no son correctas, ya vamos a ver por qué, pero bien, muy bien. Entonces, recordemos que algunas veces coloco more y otras veces coloco ere al final. ¿Alguien recuerda por qué? Dependiendo de qué. De la cantidad de sílabas que tiene la sílabas. palabra. Excelente. De la cantidad de sílabas que tenga la palabra. Cold le coloco er porque tiene ¿cuántas sílabas? Una. Una. Cold, ¿cierto? Y expensive le coloco more porque tiene ¿cuántas sílabas? Explíqueme eso ahí, teacher. Porque Cuatro. explíqueme ahí por qué, ¿cómo así? Sí, tiene tres. Tres. ¿Cierto? Entonces, Sí. vamos a recordar esto hoy, pero aparte de esto, vamos a incluir, porque yo quiero saber cuál es la ciudad más fría de Colombia, que no es Bogotá. Bogotá is colder. Boyacá. Tunja, profesor, Tunja. Tunja, very Tunja. good. Tunja, So, yeah. Tunja, ¿cierto? Pero Tunja no estaba incluida acá. Esto era un comparativo, cuando yo decía solamente Cartagena y Bogotá. Pero si yo pregunto cuál es la más fría del país, eso ya no es un comparativo porque no tengo dos. Eso se llama una oración en superlativo, exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya no estoy comparando solamente Cartagena y Bogotá, estoy comparando
todas las ciudades del país. Entonces Pedro me dijo, teacher, Tunja It's coldest. Is cold. coldest. ¿En dónde? ¿En el mundo? En No. Colombia. In Colombia. Colombia. Muy bien. Entonces, Tunja is, y aquí les ayudo, the coldest in Colombia. Es la más fría en el país. Entonces vamos a ver rápidamente cómo, recordar cómo hacemos las comparaciones y aparte de eso, cómo hacemos también los superlativos. ¿Listo? Entonces, let's remember super fast here. A ver, remember that the comparative, as I told you, it's the comparison between two different objects. Could be cities, could be people, could be lo que sea, whatever. Just two objects. One, A, and B, two. That's it. Superlative, no. In superlative, I have three or more. Tengo tres o más. Todas las ciudades del país, o tengo tres ciudades, o, you know, three or more. Ready? Now, the superlative, it's going to tell me what is the top. ¿Cuál es la más? La más, dependiendo de la característica, but it's the top, right? So, in that case, the structure of the comparative, it's going to be A, verb to be, is or are, you know, verb to be, and then we have two possibilities. Possibility number one, adjective plus ER, pilas, ER. Possibility number two, more and the adjective. Esto en una misma palabra, esto en dos palabras separadas, dependiendo de el número de sílabas que tenga ese adjetivo. ¿Listo? Ya vamos a ver de verdad cómo se hace. ¿Listo? And then I include the particle than y luego be. Lo que vimos, lo que ya hemos visto. Entonces, Cartagena is more expensive than Bogotá. Cartagena is hotter than Bogotá. Sencillo, ¿cierto? El otro mundo, cha, cha, cha. In the superlative, it's different. In the superlative, I only mention the first one. I don't have to mention the second one. So I mention A, en este caso es el top, right? And then I continue with the verb to be. That one is the same, right? Verb to be. And then, careful, here I have two possibilities also, but before the possibility, I have to include the particle, the article, sorry, the. What is the meaning of the? El, la. Los, right? Los, ajá. Como es uno solo en específico, ¿cierto? El que voy a decir que es el más, necesito el artículo definido, es decir, the, que es el más, el, o la, o los, para decir el más, la más, los más, ¿listo? Entonces, in that case, we have to use always the, siempre que sea superlativo. En comparativo, no. En comparativo, uso el than, para decir que este es más que el otro, pero en superlativo uso el artículo the. ¿Listo? And then I'm going to have the two options. One option is to use the adjective and est, all in the same word, todo en la misma palabra. Or the other possibility is to use must and then the adjective, separado in different words. Ready? Noten que es una pequeña diferencia, pero es diferente. En comparativo uso ER, en superlativo EST. Y en comparativo uso more, en superlativo uso must. ¿Listo? Es una pequeña diferencia, pero realmente es muy diferente. ¿Listo? Entonces, escrito, o sea, en escrito es una pequeña diferencia, pero en sentido es muy, muy grande la diferencia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. And then I have the complement. The complement here is the group. El complemento en el superlativo es el grupo en el que estoy haciendo la comparación. Por ejemplo, Tunja es la más fría, pero ¿en dónde? En Colombia, right? No sé, el teacher es el más viejo, ¿de dónde? No del mundo, no, de aquí, de la clase. Entonces, in that case, we have, for example, the group. Tenemos el grupo donde estoy haciendo ese superlativo. ¿Listo? Generalmente eso es lo que coloco en el complemento, ¿vale? Ahora sí, ¿de qué depende que sea option 1 o option 2? Pilas. Si tengo monosílabo, o sea, de una sola sílaba, le coloco ER o le coloco EST. Por ejemplo, hot, hotter. Si es superlativo, hottest. Hottest. Por ejemplo, tall, taller.
si es comparativo. Y si es superlativo, tallest. ¿Listo? ¿Ready? Porque solo tienen una sílaba. Recuerden que las sílabas son el número de sonidos vocálicos que tiene una palabra. No cuántas vocales tiene escritas, sino cuántas suenan. Entonces, por ejemplo, expensive, expensive. No tenía 4 porque esa E final no sonaba, tenía 3. Tenía expensive, pero aquí esa E no suena, suena como una F. Por lo tanto, solo tiene 3 sílabas. ¿Ready? Entonces, no es el número de vocales que tenga escritas, sino el número de vocales que suena. ¿Vale? Para que lo puedan hacer mejor. Then, we have also second adjectives that have 2 syllables but finish in Y, que tienen 2 sílabas pero terminan en Y. Por ejemplo, happy. ¿Ready? Por ejemplo, crazy. ¿Cuántas sílabas tiene crazy? 2. 3. 2, 2. Crazy. Dos. ¿Cierto? Crazy. Y happy. Happy. Dos. Dos también. Happy, Dos. ¿cierto? ¿Pero en qué letra terminan? En Y. En Y. En Y. En Y. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando terminan en esa letra? Les quito esa Y, la elimino y la cambio por un I, E, R, si es comparativo, o I, E, S, T, si es superlativo. Entonces, por ejemplo, happy va a quedar happier, si es comparativo, o the happiest, si es superlativo. Lo mismo crazy, crazier, si es comparativo, o craziest, craziest, si es superlativo. ¿Listo? ¿Ready? Teacher, pero Entonces, entonces, ¿cuándo se usaría el more ya adjective? vamos para allá. Ah, ok, Tranquilo, ok. Pensé relax, que ¿listo? yo pensaba que estaba perdido, que no No, lo no, don't alcancé worry, ya a vamos para escuchar. allá, Ok, ¿listo? ok. Thank you. Luego vienen los adjetivos plurisílabos, que son de 2 o más sílabas, pero no terminan en Y. Cualquier adjetivo que tenga 2 sílabas o más, pero no termina en Y, voy a usar la opción número 2. Es decir, more, si es comparativo, o más, Ok. si es superlativo. Por ejemplo, serious. ¿Cuántas sílabas tiene serious? Sirius. 3. Dos. 3. 2, babies, picos. Este es un triptongo, o sea, son 3 vocales seguidas Ah, que ok. suenan como una sola. Ready? Okay. Sirius. Serious, Ok. that's it. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedarían en comparativo? More serious. More serious. Y en superlativo, most serious. Serious. Exacto. Ready? For example, attractive. How many? 3. 3. Attractive, 3. Ajá. In comparative, More attractive. more More superlative, most attractive, right? Entonces, los plurisílabos que no terminan en Y, pilas, esa es una excepción importantísima, que no terminan en Y, funcionan con la forma larga, ¿listo? O sea, con la opción número 2. Independientemente que sea comparativo o superlativo, eso no importa, porque las dos formas tienen de las dos opciones. Comparativo corto, comparativo largo, superlativo corto y superlativo largo. Así que no importa si es largo o corto, igual en ambas formas, comparativo y superlativo, tienen su correspondiente forma. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Más o menos. All good? Questions, problems? Good. Very good. Good. Ahí, Good, muy bien. teacher. Excelente. Listo. Guys, then I'm going to make a couple of questions. Let me erase this part. Tin, tin, tin. Okay, very good. Bueno, guys, what is the hottest city of the country? What is the hottest city of the country? Raise your hand. Levante la manito. What is the hottest city of the country? Ronaldo. Of my country? Yes, of Colombia. Yes. Okay. Barranquilla is the hottest city of my country. Bueno, maybe, very good. Well, let's say, but I think it's not Barranquilla. I think there is another one, no? Like Monteria or something like that, no?
Sí, fogonia, muchachos, se te olvida que. O fundición. ¿Alguna de esas dos? Fundación. Barranca. Teacher, es correcto Barranca. responder con la pregunta completa. Hazlo, Journey. Teacher, que estaba preguntando que si es correcto dar la respuesta con la pregunta completa o simplemente cómo lo harías, Ani? y Montería. Ah, ok, las dos. Depende, o sea, digamos, siempre depende de tu intención. O sea, yo les enseño completo y ya ustedes si lo quieren recortar, está bien. ¿Listo? Entonces, puede ser it is Montería, that's it, right? O Montería is the hottest city of the country. También puede ser. Tienes las dos opciones, ¿vale? Ok. Listo, good, very good. Bueno, good. Entonces, Montería o Fundación o, bueno, there are a lot of different cities, ¿no? Como que no hay un consenso, but there are many different cities. Fundación Magdalena is hottest city of Colombia. Listo. No olvides el artículo. Mira, si es Ah, ok, Fundación sí. Magdalena is the hottest city Sí. Me lo of the volé. country. Ya. Exactly. ¿Listo? Yo sí, Perfecto. That's good. No problem. Next question. What is hotter? Barranquilla or Santa Marta? What is hotter? Barranquilla or Santa Marta? Raise your hand. Levanten la manito. Sí. Bueno, ya yo participé. Dale, ya, go. Yo. Sí, go, dale. Bueno, Santa Marta is hotter than Barranquilla. ¿De verdad? Seriously? I thought it was the No. other. Oh, no, claro, como que no. Al revés. Yo creo que es al Barranquilla is revés. more hotter No, than Santa no, Marta. yo que iba todos los fines de semana allá a Santa Marta. Ay. Bueno, let's say, una de Allá las no dos, no whatever. corre brisa. Si en Barranquilla está haciendo calor ahora, ya no corre brisa. Ay, my God, ok, bueno, I didn't know. ¿Se Bueno, tienen el mar al ok. lado? Ok, so let's say, bueno, Barranquilla o Santa Marta, el que sea, no sé, is hotter than, y el otro, muy bien, entonces, perfecto, ahí no hay que usar the, sino than, muy bien, very good, ¿cierto? Y solamente hablamos de una y el otro, ahí no hay EST, ahí hay ER porque es una comparativa, right? Muy bien. Ok, TJ, sí lo hice bien, ¿cierto? Porque Yes. usted puso, Santa Sí, Marta lo perfect. puso, ok. That's all right, no problem. It's so good. Guys, which is the longest river in South America? What is the longest river in South America? Amazonas. Amazonas Es, is bueno, the longest. exactly. The Amazon River, ese tiene nombre en inglés, ready? Amazon River. Amazon River ¿Qué? is the longest. Is the longest, muy bien. Is the longest ¿qué? River. Longest. River ¿Dónde? of the South world, America. South America. South America. In South America. Actually, I think it's also, I don't know if the Nile is longer, but I think it's in the word, but maybe the Nile is longer, but yes. Excellent. So that one is a superlative. Ready? So it's in the word, that's it, right? But here in Colombia, which, because I can also make it with which is longer? Cauca or Magdalena River? Which is longer? Magdalena River or Cauca River? Magdalena. Magdalena River ¿Qué? ¿Magdalena River qué? Longer. is longer than Cauca River. Longer. Excelente, muy bien. Magdalena River is longer than Cauca River. ¿Listo? O sea, sí tienen las dos opciones de contestar corto o contestar largo, pero por fuera, en clase complete, okay, good. Remember that the idea of answering complete is because you have to use the thing, ¿no? Pues if you said, no, sí, Magdalena, pues it's clear, of course, but the idea is to use all the structure that we have been learning today. La idea es que usen la estructura que estamos aprendiendo. ¿Listo? Guys, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Sí es clara la diferencia entre superlatives y comparatives? Yes, teacher. Sí. Very good. All clear? Yes, teacher. Yes. Perfect. Excellent. Listo. Ahora, let's see the last activity over here, over here. We have some information about our beautiful country, right? So,
Here in this part, we're going to have different informations about the continent. For example, which is the area? ¿Cómo sería la pregunta para, o cómo preguntarían, hey, ¿qué tan grande es Colombia? A ver, ¿quién me ayuda? Para decir, ¿qué tan grande es Colombia? Carolina. How big is Colombia? Very good. How big is Colombia? A ver, ¿quién es el valiente que va a leer este número? Come on. It's 1,000,000 to 200. Careful, careful. 200? No. No. One. 1,001,038 No. 900. No, falta algo. 1,000,000, ¿qué? 1,000, no, que si no es 1000, es 100. 100. 138, y ahí sí, My. 1,000. 9,000. 1,138,000. Ajá. 90. 90. One, No, 9,000. 9,000. 910. 910 kilometers Excelente. quadrados. Square kilometers. Square Okay, kilometers. yeah. Square ¿Listo? kilometers. Pues muy bien. Colombia is 1,138,910 square kilometers. Very good, excellent. That's it. Square. ¿Listo? Guys, quiero preguntar, ¿qué tan larga es la línea costera? ¿Qué tan larga es the coastline? Entonces, ¿cómo preguntarían qué tan larga es? How long? How long? How long? How long is the coastline Wonderful, very good. of Bueno, Colombia? exactly, Andres, wonderful. How long is the coastline? Is It's 3,208 kilometer coastline. Long, no? So it's 3,208 kilometers long. Very good. Long. That's great. Very good. Listo. Wait a second. Let me go. Listo. Thank you so much. Good. Now, I'm going to talk about here the extreme or the maximum points of the country. Ready? Entonces, we have the highest point, punto más alto. ¿Cómo preguntarían cuál es el punto más alto del país? Which is the highest point of the country? Exactly. Which is the highest, because it's a superlative, which is the highest point in Colombia? Bueno, answer. It's Pico. Okay. ¿Qué es eso? Continúe. Dale, termina. Dale, go. Termina, dale. Dale, tranquilo. Worry. 500. No, it's 5,775 meters. Okay, entonces, the Pico Cristóbal Colón is the highest point in the country. It is 5,775 meters. ¿Qué? Long, deep, High. high. Recuerden que incluimos en este el Height. Listo, muy bien. Very good. That's great. Ready? Guys, ya sabemos que Magdalena River is the longest river of the country. ¿Cómo preguntaría qué tan largo es? Álvaro, ¿qué tan largo es? A ver, pregúntale a alguien. Ajá. How long is Magdalena River? Listo. How long is Magdalena River? Who wants to answer? Yo mismo. No, let's see. Somebody else. Wait. Let's Okay. see. Karen, dale. Magdalena River is 1,528 kilometers long. Long, very good. So Magdalena River is 1,528 kilometers long. Very good. Listo. Bueno, guys, so basically this is the purpose of this class, like that we can talk about all the measurements, todas las medidas, cómo se pregunta, cómo se responde, qué tan largo es, qué tan alto es,
And in complement, making comparisons. En complemento que también podemos hacer comparisons, ¿no? Entonces, pues esta montaña es más alta que la otra, la montaña más alta es esta, la ciudad más fría es tal, ¿cierto? Ah, bueno, que la ciudad más fría es Tunja. Ah, listo, ¿qué tan fría? Tunja gets down to about the 5 degrees, I think. 5 degrees Celsius, so ready? So the purpose of this class is talking about our geography, geographical features, and also making comparisons also in our geographical features, ready? Important, right? So, and also that you can get the vocabulary of the geographical features of the country, ready? Questions, difficulties, problems, anything that it's not right, alguna cosa que no hayan entendido, que no haya quedado clara, no problem. No problem. No, segurito. All fine. All fine, all fine. Yes, teacher. Listo, All my fine. dear. Very good. Entonces, nos vemos en la segunda clase de la semana, que es el Mañana. 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 Por eso digo que nos vemos Tomorrow. mañana. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana a las 8, juiciositos, duerman bien, que les vaya muy bien, goodbye. Y no se les olvide ir adelantando para ya ir finalizando, terminando el nivel. ¿Listo? Que podamos empezar en 2 semanitas el básico 2 sin problema. ¿Listo? Entonces, juiciositos, que descansen, que me les Bye vaya muy bien. bye. Goodbye. Thank you. God bless you. Gracias. Thank Bye, you, thank teacher. you. Sí, Bye. God goodbye. bless you, class. Bye, God bless teacher. you, teacher. Bye bye.